continuando con la investigación de este conocido thread, bastante interesante, ¿no? Las historias del mar profundo, ¿no? Continuamos con lo que nos cuenta este Diver Anon, diciéndonos otras historias de sus colegas alrededor del mundo. Nos pregunta si hemos escuchado aquello que se conoce como Raptures of the Deep. Más o menos es esto, ¿no? Alrededor de los 30 metros por debajo de la superficie del agua, ¿no? La presión empieza a alterar las propiedades de los gases que están dentro del cuerpo humano. Estos gases que antes eran vitales, ¿no? Y poco amenazantes, ahora empiezan a envenenar tu mente. Mientras más profundo, más peligroso este veneno se convierte, ¿no? Con síntomas como euforia, risas, ansiedad, alucinaciones, histeria, terror, la muerte, ¿no? Te deja totalmente incapaz de hacer cosas, ¿no? Y aún así, estas personas se aventuran dentro de estas profundidades del mar, ¿no? Arriesgando sus vidas y sus mentes solo para traernos estas historias y hacer nuevas memorias. Una de estas historias, ¿no? Nos dice que no está en las profundidades del mar, sino más bien afuera. Esta historia le contó un capitán de una nave, ¿no? Que hacía trabajo de investigación. Un Aussie, ¿saben quién es un Aussie? Es un australiano, de esos tipos que perdieron la guerra con los Emus, ¿no? Uno de esos tipos. Y trabajaba, ¿no? En el mar. Al inicio de su carrera, ¿no? Era un tipo, un noob, lo que alguien consideraría un noob, era el nuevo. Usualmente trabajaban atrapando cods, ¿no? Black cod es un tipo de pescado específico, ¿no? Y algunos otros pescados de vez en cuando quedarían atrapados en las redes y serían desechados, ¿no? Dijo que mientras más profundo metas tus redes, más extrañas son las cosas que sacas, ¿no? Y después de cierta profundidad, de hecho, son imposibles de comer. La piel de estos peces se convierte en una gelatina viscosa y pálida antes de llegar a la superficie, ¿no? Una noche en particular, él y la tripulación, ¿no? Ponen las redes muy profundo, demasiado, ¿no? Y cuando empiezan a levantarlas, están llenas de unas cosas que se están agitando como si fuesen gusanos hechos de piel, ¿no? Aparentemente, ¿no? Aquí es cuando se dieron cuenta de que algo estaba muy mal. Los peces estaban gritando, según ellos, ¿no? El ruido era insoportable. Algunos de la tripulación corrieron hacia abajo, ¿no? Dentro de la nave a ponerse tapones para orejas. Algunos debatieron abrir la red y examinar a los pescados, pero el capitán juró que cuando lo hicieron, vio peces con cara humana, distorsionados, corpulentos, pero indudablemente mente humana. Estaban gritando estos orbes pálidos con caras caídas. Estaban mirándolos y gritándolos en miedo, dolor o odio. Inmediatamente pensaron un poco y decidieron echarlos por la borda, y luego tomaron la decisión de no pescar en zonas tan profundas desde ese momento. Esta es una manera interesante de iniciar, porque de hecho hay un tipo de pez así, ¿no? Este pez, es muy probable que se hayan encontrado con este tipo de pez, y imagínate encontrar una de estas mierdas cuando estás en lo profundo del mar, o mejor dicho, cuando estás pescando, ¿no? Con tu tripulación en medio de la noche y sale una de estas mierdas. Van a tener un caso de histeria colectiva. La siguiente historia nos dice que es suya. Estaba haciendo una inmersión, ¿no? Con una mezcla especial de gas, en una inmersión que era a un lago de 60 metros, ¿no? Principalmente estaba viendo cosas de valor, ¿no? Y que tenía que traer del fondo del lago hacia arriba. Cuando era un niño nos dice que
una vez estuvo en un viaje en un bote, ¿no? Y perdió un diente. Y luego ese diente se hundió en las profundidades de ese lago, ¿no? Desde esa idea, desde ese momento se le quedó plasmada la idea, ¿no? De su diente hundiéndose al fondo y quedándose ahí, en las profundidades para siempre, ¿no? Es lo que básicamente le dio esa voluntad para hacer este trabajo, ¿no? La curiosidad de encontrar cosas perdidas en la profundidad y traerlos a la superficie. Es raro, ¿no? Traer algo tangible contigo. Ese día en particular trajo algo más, ¿no? Algo diferente, algo intangible y mucho más valoroso que un tesoro, ¿no? Dice que su cilindro estaba más o menos en la mitad, ¿no? Y estaba básicamente caminando por el fondo del lago, moviéndose a través del sedimento, esperando a que asome alguna cosa, ¿no? Cuando de pronto, ¿no? Tuvo una fuerte intuición de que estaba siendo observado, ¿no? Se gira y ve a un hombre parado ahí detrás de él, en el fondo del lago. Le sonrió y movió su mano, ¿no? Nos dice que lo reconoció de inmediato, por lo que estuvo un poco en shock. Según él, era su padre, ¿no? En el fondo del lago, a 60 metros por debajo de la superficie. Dice que su padre apuntó al cilindro y le dijo algo, pero como obviamente estaba en el fondo del agua, no, salían solo burbujas. No podía entender lo que decía, así que apuntó de nuevo al regulador de oxígeno y él se dio cuenta de que estaba sucediendo. Su equipo estaba mal funcionando, dándole una mezcla inapropiada de gases, ¿no? Lo que puede resultar en las Raptures of the Deep o las narcosis de la profundidad. En este punto estaba bastante consciente de que estaba alucinando, ¿no? Y tendría que haber empezado a nadar hacia arriba inmediatamente, pero no pudo, porque nos dice que nunca pudo despedirse de su padre. Su padre murió en un accidente en un bote años atrás y nunca pudo superarlo. Así que en ese momento básicamente vio como la oportunidad de tener esa despedida, ¿no? Porque dice que todos tienen resentimientos o cosas de las que se arrepienten cuando alguien muere. Cosas que no dijeron, cosas que hubieran querido decir, ¿no? Finalmente tuvo la oportunidad de decir esto, decir adiós, pero no podía hablar porque tenía el respirador en la boca. Intentó quitarse el respirador, pero su padre, ¿no?, lo evitó. Él intentó gritar, las burbujas, ¿no?, de lo que intentó gritar fueron a la superficie y entonces es cuando su padre le abraza, como cuando era un niño. En ese instante se dio cuenta que él sabía y le estaba diciendo adiós. Cuando las burbujas desaparecieron, el hombre se había ido. Él nadó a las superficies, parando unos cuantos minutos para que no haya una descompensación de los gases, ¿no? Para que no sufra efectos colaterales a más de la presión. Él nos dice que sabe que no era real, que es imposible que sea real. Además, él no cree en fantasmas y sabe que es posible que no haya visto al fantasma de su padre ahí porque su padre murió en otro lugar y que era una manifestación de su subconsciente o alguna mierda, ¿no? No es un psiquiatra, pero aún así es difícil para él creer que no era real en alguna manera, ¿no? Tu mente está más abierta supuestamente en ese tipo de estado, pero él no está seguro del por qué sucedió, solo que quería verlo. Lo extrañaba mucho. Lo extraña mucho. La siguiente historia que nos cuenta también está más basada en la realidad que cualquiera de las anteriores, ¿no? Porque no solo puedes sufrir de cosas como narcosis cuando estás en estas expediciones submarinas, ¿no? Sino te puedes encontrar con todo tipo de cosas en el mar, ¿no? Y nos dice que las cosas más pequeñas podrían matarte. Y en este caso era una anguila
una anguila morey, ¿no? Este tipo de anguila. Nos dice, ¿no?, que las anguilas, este tipo de anguilas son bastante viciosas y mucha gente no sabe que son en extremo inteligentes. A nuestro Anon le gusta llamarle los demonios del mar porque tienen una desagradable combinación de intelecto frío y agresión desmedida. Si una te muerde, la mejor manera de hacer que te suelte es destruir el cráneo. Y aparte de eso, buena suerte para que te deje ir. Pero eso no es bastante inusual. Lo que lo hace inusual es su intelecto, lo que es bastante aterrador, ¿no? Nos explica, ¿no?, que la anguila con la que se encontró este día, ¿no?, era el rey demonio de todos los demonios del mar, según él. No por su tamaño, ¿no?, porque era bastante normal para una anguila morey, ¿no? Lo que lo hacía más peligroso no era su dickishness, no es como decir que era un caremazo, un verga, era un desgraciado. Intentó cortar las líneas de oxígeno de nuestro Anon. Nos dice que en algún momento sintió como que algo jalaba con bastante violencia, ¿no?, las cuerdas del respirador. Cuando se dio la vuelta, se vio cara a cara con este puto desgraciado. Y pudo ver como que estaba bastante feliz con lo que había hecho la cosa, ¿no? Sabía qué estaba haciendo, y él sabía lo que hacía, y él sabía que sabía, ¿no? Dice que saca un cuchillo, ¿no?, que utiliza para defensa contra tiburones. Y también liberarse en caso de que se quede atorado en algún lado, ¿no? Le muestra y dice, ¿ves esta cosa brillante? Si te pincho, mueres. La anguila sabía, pero no estaba preocupada, solo retrocedió un poco. El Anon le vigiló por un momento, ¿no?, hasta que regresó a la orilla. Él jura que vio al cabrón performar lo que alguien llamaría como mostrarle el dedo del medio y finalmente nadó hacia otro lado. ¿Cuál es el moral de la historia? ¿Qué podemos sacar a conclusión de la historia, ¿no? Nos dice que las anguilas morey son cabrones y hay que tener cuidado con ellas. Nos dice que esto es todo de historias personales, ¿no?, y que la siguiente es de un recuento supuestamente real de un diario de un biólogo marino que había muerto. No pudo hacerse con las páginas del diario realmente él mismo, pero va a intentar conseguirlas de ser posible. Pero por ahora nos va a decir una versión resumida, ¿no? En una fecha sin especificar, el biólogo marino escucha una ballena blanca por el hidrófono, o un cachalote, bastante inusual para esta fecha del año porque la frecuencia también es bastante baja. Posiblemente él crea una subespecie. Nos dice que el grupo de ballenas está molesto o asustado. Siguen escuchando a la ballena blanca, pero no ha visto a Marv, una ballena en específico. Espera que esté bien. Pod hace referencia a un grupo de ballenas. Probablemente sea ballenas asesinas. Ya. Nos dice que sigue agitado el pod, ¿no?, el grupo de ballenas. Y es el segundo día sin ver a Marv, ¿no?, con su aleta dorsal, sí, con cicatrices. Así que empieza a preocuparse. Por eso creo que debería ser una ballena asesina en específico. Dice que escuchó a Marv ese día en el hidrófono. Es bueno saber que está bien. Sigue escuchando a Marv en el hidrófono. Suena preocupado y el grupo de ballenas está agitado. Si esto sigue por mucho tiempo, va a tener que bajar y ayudarlo. El grupo de ballenas está extremadamente agitado. De hecho, evitaron, o mejor dicho, lo remolcaron de regreso a la superficie cuando intentó sumergirse. No es conocido que grupos de ballenas como las ballenas orca, incluso ballenas jorobadas o ballenas beluga, llevan a la superficie a gente que está en riesgo, ¿no?, cuando se encuentran en el mar. Esto es la continuación, ¿no? Aquí el biólogo marino se plantea si seguir escribiendo, ¿no? Cree que está perdiendo la cabeza porque lo que vio no debería haber sido real. Está matando salmón, no está comiéndoles.
comiéndosele, pero solo van a la superficie y se pudren. Y las ballenas están rehusándose a comer el salmón muerto. No va a pasar mucho tiempo hasta que mueran de hambre. Dice que este cabrón empieza a cantar de nuevo. Nos dice que va a bajar y intentar lidiar con esta cosa. Dice, no creo que esté loco, así que voy a escribir lo que sucedió en su último viaje, ¿no? Hacia la profundidad, en caso de que algo salga mal. Usó el hidrófono para triangular la posición de Marv, ¿no? Vio la profundidad, se puso las herramientas y bajó. Nos dice que el grupo de ballenas intentó hacer que vaya a la superficie, pero él siguió nadando hacia abajo y eventualmente pararon, dando vueltas a la distancia y haciendo extraños sonidos, ¿no? Sonidos que una orca nunca había hecho antes. Es bueno saber que estaba en lo cierto. Era un grupo de orcas. Él siguió, determinado a encontrar a Marv, o al menos descubrir qué estaba sucediendo, ¿no? Nos dice que a cierta profundidad vio al pobre bastardo. Llegando al fondo, lo pudo escuchar. No pudo triangular correctamente su ubicación, pero sonaba como que estaba cerca de él, a pesar de que no lo podía ver. Después de un tiempo, ¿no? Sentía que el sonido rebotaba a través de las paredes, así que decidió seguir investigando. Eventualmente lo encontró. Estaba flotando, inmovilizado a través de una sustancia transparente. Parecía no responder, pero aún podía escucharlo. Parecía imposible que esté con vida después de estar tanto tiempo debajo del mar, pero seguía vocalizando. Sacó su cuchillo y intentó cortar lo que según él parecía ser plástico degradándose hasta que su mano hizo contacto. El dolor llegó y pulsó a través de todo su cuerpo. Vio estrellas y cuando se dio cuenta estaba flotando inmovilizado junto a Marv. Intentó moverse, pero no podía, estaba paralizado. Nunca estuvo tan asustado en su vida. Luego sintió como esa cosa, ¿no? Ese tendón, como él lo llama, se ajustó en su brazo y empezó a jalarlo. Intentó darse la vuelta, pero como estaba paralizado no pudo hacer nada. Lo único que pudo ver es esa cosa jalándole del brazo a la velocidad de un caracol, girándolo a él también. En algún momento se dio cuenta de que estaba bastante equivocado con su idea anterior de que estaba yéndose al fondo del mar, ¿no? Porque el fondo del mar se estaba moviendo, el sedimento estaba pulsando, y mientras más abajo iba podía ver que el filamento era solo uno de una gran masa que estaba en el fondo, ¿no? Como un enorme mar de anémonas. Poco a poco estaba siendo llevado hacia ahí, ¿no? Como cuando alguien empieza a jalar a un pescado cuando está con una caña de pescar. Se tomó su tiempo. Él se puso a pensar que probablemente esta cosa le gustaba su comida bastante marinada en miedo o simplemente era bastante lenta. Dice que probablemente hay peores maneras de morir, pero esta debe estar muy arriba. Poco a poco lo arrastraba y aún puede sentir la sensación. Miles de tentaculitos, sintiéndolo y pinchándole en los brazos y en la cara. Eran duros como el papel de lija y empujándole poco a poco más hacia adentro, hasta que su cabeza estuvo dentro de la cosa. Él estaba gritando en su mente porque estaba paralizado y seguían empujándolo y empujándolo. Nos dice que en algún momento él ya aceptó que estaba por morir, cuando estaba dentro por completo de esa cosa. Estaba presionando contra su máscara, ¿no? También
intentando arrancársela. Él se desmayó, o entró en estado catatónico, pero después de un momento se dio cuenta que estaba flotando libremente en una nube de sedimento. Alrededor suyo estaban esas cosas, esos tentáculos o apéndices que eran para sentir. Pero no estaba fuera del peligro aún, porque pudo ver cómo esa cosa empezó a subir otra vez, a acercarse a él otra vez. Dijo que si no estuviese aún paralizado se hubiera cagado de nuevo al ver esta oscura silueta moviéndose hacia él a través del fondo marino, ¿no? Decía que en su camino podía ver estos bulbosos tentáculos moviéndose, ¿no? A través del fondo marino. Ahí es cuando lo escuchó, ese sonido familiar, ¿no? Eso que había escuchado los días anteriores. Es en ese momento, ¿no? Que empezó a ver figuras conocidas, ¿no? El resto de la manada de ballenas, el grupo de ballenas, se presentó, atravesando en la oscuridad como si fueran torpedos, haciendo extraños sonidos de vocalización que nunca había escuchado antes. Estos filamentos, ¿no? Que lo habían agarrado él y a Marv, empezaron a contorsionar. Y también que mientras las ballenas se movían, empezaron a lanzar estas nubes de sedimentos hacia el agua, dejando que estos tentáculos individuales quedasen básicamente inutilizados. Eventualmente sintió que Shay, una de las ballenas, y otras lo empezaron a empujar a la superficie. Obviamente, como ya había pasado varias veces con las ballenas, estas sabían que tenían que dejar que tenga paradas de descompresión. Y lentamente lo llevaron a la superficie. Le tomó alrededor de 1 hora, pero lo logró, con Shay suavemente llevándolo a la superficie y haciéndole sonidos extraños que él asumió que era preocupación. Cuando finalmente tuvo suficiente capacidad para moverse él mismo, trepó al bote. Según él, la vieja chica, refiriéndose a la ballena, parecía bastante feliz de ver que finalmente pudo llegar a la superficie. Ahí nos dice que probablemente esa cosa que está ahí abajo no lo tomó muy bien el haber perdido su almuerzo y ahora estaba matando al salmón. No sabe qué hacer, pero sabe que no les va a dejar morir de hambre. Nos especifica que esta fue la última entrada en el diario y que aparentemente el escritor está perdido o muerto, sea como sea. Nos dice que aún intenta conseguir el diario y si lo hace va a sacarle unas fotos. Nos dice que el dueño es una persona bastante curiosa y parece no ser bastante cooperante en el momento, pero que si esperamos un poco va a regresar con más historias. La última historia que nos postea el Diver Anon es de alguien conocido, Frank, que era su instructor, una absoluta leyenda que había visto un montón de mierda. Él dijo que no sabe específicamente en qué lugar sucedió esto, ¿no? Pero estaba llevando a un nuevo grupo de gente que tenían que dar entrenamiento, ¿no? Para que tengan su certificación de buzo. Y usualmente empiezan en agua bastante superficial. Después de unas cuantas veces te meten más profundo y más profundo. Finalmente, para llevarte al mar, para que tengas la costumbre a la sensación de estar bajo el agua y no ser capaz de ver el final. Ver la profundidad, ver dónde está el fondo marino. Es importante acostumbrarte a esto cuando eres un buzo, ¿no? Porque ha visto a bastante gente mirar al abismo y no saber qué hacer, porque induce al pánico. Algunas gentes desarrollan incluso fobias y terror a la profundidad del agua. Por ejemplo, él nos dice que
de no haberse convertido en un buzo, él también habría sufrido de este tipo de fobia, ¿no? Enfrentar a tus miedos es bastante genial y todo, dice, pero tener un ataque de pánico cuando estás a 40 metros dentro del agua es mala idea. Y dice que Frank había visto mucha gente que se paniqueó y que estaba con miedo del agua profunda. El Aquino nos especifica que en su primera vez también se congeló, pero que hay una reacción en específico. Solo una vez la ha visto. Y que también ha escuchado de otros instructores, ¿no? La única forma de describirla es como el llamado de la profundidad. Habían bajado a cierta profundidad, ¿no? Después de lanzarse del bote. Frank inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba mal, ¿no? Este chico más joven, ¿no? El más joven del grupo estaba hacia atrás, mirando hacia el agua, hacia lo profundo. Frank intentó jalarlo de regreso, pero él agitó su brazo y empezó a nadar hacia abajo, ¿no? Directo hacia abajo. Frank esperó un segundo y luego fue detrás de él. Logró acercársele cuando estaban como a 30 metros cuando agarró su pierna. El muchacho le vio de regreso, le sonrió, lo empujó y continuó yendo hacia abajo. Frank le siguió por un momento, pero no pudo detenerlo, porque él seguía yendo abajo y abajo y abajo. Frank eventualmente tuvo que parar, para no correr el riesgo de él morir. El Anon asegura que, para Frank, esta es la mierda más perturbante que ha visto hasta ahora. Porque, ¿qué puede convencer a un hombre simplemente a nadar hacia el fondo del océano? ¿Qué creía que le esperaba ahí abajo? El cuerpo del muchacho nunca se encontró. Los padres demandaron a Frank, pero fue exonerado por el testimonio de los otros que se percataron del suceso, ¿no? Las otras personas que estaban siendo entrenadas. La policía dijo que era posible que el muchacho era suicida, que quería matarse, pero hay otras maneras. Digamos, hay una lista de maneras en las que alguien quería matarse y esta tiene que estar muy abajo en la lista. Y aparte de eso, ¿no? Él nos dice que no es un incidente aislado. No hay causa o motivación determinada para que alguien quiera nadar hacia su muerte.